good to be with you this morning. Bueno estar con ustedes esta mañana. As I'm here today, I'm reminded of the verse in Revelation chapter 5, verse 9 and verse 10. Estaba aquí recordando un versículo de Apocalipsis capítulo 5. Where they're gathered at the throne of the Lamb, and they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation. Versículo 9 dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. We only have 2 of those tongues here today. Nosotros tenemos solamente 2 de esos idiomas aquí, English and Spanish. inglés y español. I'll preach in English. Yo predico en inglés Your pastor will turn it into Spanish. y él va a estar predicando en español. But around the world today, Yo traduzco en español lo que estoy queriendo. there are other believers gathered in other churches. Pero en el resto del mundo hay creyentes que están reuniéndose en las iglesias, In your country and in mine, y en nuestro país, in Africa, in Europe, in Asia, en África, en Europa, en Asia, and they are the same as us y son los mismos que nosotros, because of what we share in Christ. porque por lo que compartimos en Cristo Jesús. So my prayer is today that all around the world, Así que es mi oración que todo alrededor del mundo, that Christ would be praised Cristo sea adorado and that lives would be changed. y las vidas sean cambiadas. We're going to be looking this morning in Psalm 90. Vamos a ir compartiendo el Salmo 90. Salmo 90. Psalm 90 was written by Moses, God's servant. El Salmo 90 fue escrito por Moisés, el siervo de Dios. It's one of the oldest passages of Scripture we have. Es uno de los pasajes más antiguos que tenemos de la Escritura. Certainly older than what we find in most of the other Psalms. Ciertamente más antiguo que lo que encontramos en el resto de otros salmos. I love to read books. Me gusta leer libros I especially enjoy reading books about people. y especialmente me gusta leer libros sobre personas. It gives me a chance to sit down and get to know someone who has already gone before us. Me da la oportunidad de conocer personas y ver cómo ellos pasaron por ahí antes que nosotros. One of the books that I own has an inscription written in the front of it. Uno de los libros que son míos tiene allí una escritura. It's a biography. It's the story of someone's life. Es la biografía del amor de alguien. And this inscription reminds us that when someone lives a life that later on we remember what they did. Y esto nos habla I'm paraphrasing. Actually, I'll show you right there, and you can put that quote in Spanish, however you want. Cuando una vida ha soportado el impacto, es digna la pregunta ¿por qué? Lives that have gone before us, and we ask, why were they important? Así que la vida es muy importante de ellos y preguntamos ¿por qué es importante? But in the same way, if we want our lives to do something that matters, De la misma manera, queremos con nuestras vidas hacer algo como estas personas que realmente importen. the question we're going to ask is not why, but how. Así que la pregunta que vamos a hacer no es por qué, sino cómo. How can we do something that will last? ¿Cómo podemos hacer algo que realmente perdure, permanezca? Moses in Psalm 90 helps us answer that question. Moisés en el Salmo 90 nos ayuda a responder esa pregunta. The psalm is described as a prayer of Moses, the man of God. Este salmo es como una oración de Moisés como el siervo de Dios. We don't know exactly when he wrote it. No sabemos exactamente cuándo él escribió. I think most likely it was probably written while the children of Israel were traveling and wandering in the wilderness. Posiblemente fue escrito cuando estaba Israel allí caminando por el desierto. But we don't know that for sure. Pero no sabemos eso exactamente.
The psalm is going to tell us about the eternal nature of God and the not eternal nature of man. Este salmo nos hablará sobre la eternidad de Dios, pero la vida que no es eterna del hombre. And it's going to show us how the works of our hands can be established. Y nos puede decir cómo la obra de nuestras manos puede ser confirmada o establecida. So the first thing we're going to look at this morning is that eternal nature of God. Así que primero quiero compartirles esta eternidad de Dios. Verse 1 says, Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. When I think of generations, I'm reminded of a morning that I had a couple of summers ago. Cuando yo pienso en generaciones, recuerdo algo, ¿verdad?, de algunos veranos atrás. We were at a cemetery in Ontario, Canada. A cemetery where people are buried? In Ontario, Canada. We were there. Él estaba en un cementerio allí en Ontario, Canadá. This cemetery is where my grandmother and my grandfather are buried. Este cementerio donde están mis abuelos allí enterrados. I was there with my father, two of my brothers, and my son. Yo estaba allí con mi padre, con dos de mis hermanos y mi hijo. That's 3 generations. Estos son 3 generaciones. My father's father is buried there, Keith Ferguson. El padre de mi padre está allí también enterrado. That's 4 generations. Esa sería la 4ª generación. His father was also buried there, También su padre estaba allí enterrado. and his father. Y también su padre. In fact, as far as we can tell, in that cemetery, 5 generations of men named Ferguson are buried there. De lo que sabemos en ese cementerio hay 5 generaciones de esos Ferguson enterrados allí. Add in my father and myself and my son, that's 8 generations. Y con mi padre y conmigo, con mi hijo, serían 8 generaciones. It was a special moment. Era un momento especial. But this goes beyond that. Pero esto se va más allá de eso. This goes back, if we look in our history books, Esto se va allá, como vemos en nuestro libro de historia. and really everything we have written down about the people who've gone before us. Y realmente lo que tenemos escrito de personas que vivieron antes de nosotros. All generations, all of history, Todas las generaciones, toda la historia. the Lord has been our dwelling place. El Señor ha sido nuestro refugio. If Moses did write this while the children of Israel were wandering in the wilderness, Si Moisés escribió esto cuando Israel estaba allí andando por el desierto, or even if he wrote it before while they were still living in Egypt, o si se escribió antes cuando estaban en Egipto, God's people were a people with no dwelling place. el pueblo de Dios eran personas que estaban sin refugio. He had promised them a land and their ancestors had lived there, Habían prometido una tierra a sus ancestros, but it had been many, many generations since they themselves had lived there. que habían vivido allí y habían pasado muchas generaciones de esto. Moses himself never truly came to have that dwelling place. Moisés realmente no fue parte, o él mismo no pisó ese lugar de refugio. He could have chosen Egypt as his dwelling place. Él pudo haber escogido Egipto como su lugar de refugio, Hebrews reminds us that he chose not to. pero Hebreos nos recuerda que él no escogió Egipto. But regardless of when he wrote this, he was the leader of a people that had no dwelling place. Pero aún más allá de nosotros ver cuándo se escribió esto, sabemos que los hebreos eran personas que no tenían lugar de refugio. And he says here in verse 1, Lord, you have been our dwelling place Y dice aquí en el versículo 1, por esto, Señor, tú nos has sido refugio for all generations, for all of history. de generación en toda la historia. I'm reminded as I look at this that when our needs are met, Me recuerdo con esto que cuando nuestras necesidades son mitigadas, whether our need for food or shelter or for sleep or for anything else, puede ser necesidades económicas o por el abrigo o por cualquier otra cosa, por comida. ultimately our needs are not met by the things that are provided. Our needs are not met by the things that are provided to us.
las necesidades no son mitigadas por las cosas que son provistas. They're met by the one who provided those things for us. Son mitigadas por aquel que nos provee esas cosas. When we are hungry, food does not meet our need. Cuando nosotros estamos hambrientos, God meets our need, Dios es que mitiga nuestra necesidad, using the food that He gives us. usando la comida que nos da. So here we see that God has been our dwelling place, our provision for all of history, but it goes beyond that. Así que vemos que Dios ha sido nuestro refugio, nuestro proveedor, pero va más allá de esto. Because we can't remember all of our history. Porque no podemos recordar toda nuestra historia. We can only go back so far. Podemos ir hasta cierto límite. So verse 2 says, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. El versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra en el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Before the mountains, before the earth, Antes de los montes, antes de la tierra, before history, antes de la historia, He was already God. Él era ya Dios. In fact, at the end of the verse it says, From everlasting to everlasting, you are God. De hecho, dice la parte final, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. For all of history, before history, and from everlasting to everlasting. Por toda la historia, a través de la historia y siguiendo más la historia. In fact, God does not live in this thing that we call time. De hecho, Dios no vive en esto que conocemos llamado tiempo. He created time. Él creó el tiempo. It's difficult for us to understand. Es difícil para nosotros entenderlo. We live our lives in time. We measure in days and in hours and in years. Nosotros la vivimos en el tiempo, nosotros medimos las cosas en años, en días, en horas. Time did not always exist. El tiempo no siempre existió. Even that God made. Aún eso Dios lo creó. God is eternal. Dios es eterno. But in verse 3 we find out that we're not eternal. Pero en versículo 3, ahí vemos que nosotros no somos eternos. Moses says, Thou turnest man to destruction and sayest, Return, ye children of men. Dice Moisés, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dices, convertíos, hijos de los hombres. We find here that man is destined for destruction. Vemos aquí que el hombre está destinado a destrucción. We were made from dust. Nosotros fuimos hechos del polvo. Someday we'll be dust again. Y un día volveremos al polvo. And it will come quickly. Verse 4 says, For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Entonces rápidamente vendrá, dice, porque 1000 años delante de tus ojos, versículo 4, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Time goes quickly to God. Así que el tiempo para Dios va rápido. 1,000 years are like yesterday. 1000 años es como ayer para Él. Think back on what you did yesterday. Piensa lo que hiciste ayer, Yesterday is the day before today. que es el día antes que hoy. I say that because I have a young son. Yo digo esto porque tengo un hijo pequeñito He's 2.5 years old. que tiene 2 años y medio. He uses the word yesterday. Y él usa mucho la palabra ayer. When he says yesterday, he doesn't mean the day before today. Cuando él dice ayer, él no está significando allí el día antes de hoy. He means anything that happened before today. Él está pensando en todo antes del día de hoy. If he says yesterday, he might mean yesterday. Muchas veces que él dice ayer, está realmente diciendo eso. It might have been a week ago. Pero puede ser que haya pasado una semana atrás. It might have been a month ago. O puede ser que haya pasado un mes atrás. One word for all of that, yesterday. Y una palabra para todo eso que él usa es ayer. It just means it already happened. Para él significa que ya pasó. But we know that yesterday means a day. Pero nosotros sabemos que ayer significa un día. And if you think back on yesterday, Y si tú piensas en ayer, you realize it was short. tú te das cuenta que fue corto. It might not have seemed short when you were in the middle of it, No parece tan corto cuando estás en el medio de él, but it was short. pero fue corto. 1,000 years Miles de años, are like yesterday to 1000 God. años, como ayer que pasó delante de Dios. In fact, even shorter than yesterday.
aún más corto, ¿verdad?, que ayer, a watch in the night. o esta vigilia de la noche, From the time when that night watchman started his work cuando esa vigilia empezaba en la noche, to when the time when the next watchman took over for him. cuando entonces vino la otra vigilia, Just a few hours. solo algunas horas. 1,000 years is like that to God. Y para Dios así son milagros. Moses gives us some more pictures of how short life is. Moisés también nos da otras ilustraciones para ver el límite de la vida. Thou carriest them away as with a flood. Dice allí en el versículo 5, los arrebatas como torrentes de agua. A flood that washes everything in its path away. Este torrente de agua es como un diluvio, ¿verdad? O algo que lleva, todo el agua que lleva algo y arrastra. The water in this water bottle doesn't look like it would do much damage. No parece el agua de esta botellita como que va a hacer mucho peligro, mucho daño, ¿verdad? But when you take a lot of water, it becomes a Pero powerful cuando tú tomas mucha agua, entonces se pone poderoso y peligroso. thing. It leaves nothing behind. Y no deja nada. Our life is brief like that. Nuestra vida es breve como esta. They are as asleep, verse 5 says. Dice allí al final, al final de esa idea, son como sueños. When you sleep well, you wake up in the morning and you feel like no time has passed at all since you went to Cuando sleep the night tú before. duermes bien, tú que te levantas en la mañana y crees que no pasó nada del tiempo. Life is short like a sleep. Pero está diciéndonos aquí que la vida es corta como un sueño. He gives us a third picture. It's like grass. Nos da aquí también una tercera ilustración, que es como hierba. Grass is green, it grows. La hierba es verde, crece. And then someone comes in and they cut the grass. Y alguien viene entonces y corta esta grama. A blade comes through. Y viene una cuchilla que corta esta hierba. The grass below the blade stays alive and keeps growing. Esta hierba que está debajo de estas cuchillas de la máquina se queda viva y está creciendo. But the grass above the blade is no longer alive. Pero esta hierba que estaba por encima de esta cuchilla de la máquina ya fue cortada y murió. It dries up and it blows away. Se seca y se la lleva el viento. Its life was short and now it's over. Así que la vida es corta y después se acaba. Verse 6, in the morning it flourishes up, in the evening it is cut down and withers. Dice el versículo 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. And Moses is saying our lives are like that, they're short. Moisés está diciendo nuestra vida es así, es corta. God is eternal, Dios es eterno. man lives a very brief life. El hombre vive una vida breve. In fact, we're going to skip a few verses here. Y de hecho vamos aquí a brincar algunos versículos We'll come back to them. y volvemos a ellos. But in verse 10 he says, the days of our years are 80 years and 10. Versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. If by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Human life is short. La vida humana es corta. 70 years normal. 70 años es lo normal. Some people, Moses says, by reason of strength, because they're strong, they live a little longer. Y dice Moisés, porque muchos son robustos, más fuertes, van a vivir más, un poco más que esto. Maybe 80 years. Posiblemente 80. Sometimes a little longer than that. Y posiblemente más que esto también, un poquito más. And what does Moses say is the reward for living a little longer, for being strong? ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Cuál es el resultado de vivir un poquito más? He says labor and suffering. Dice que es molestia y trabajo. The reward for that extra strength Que el regalo, podemos decir, de esta fortaleza extra is a few extra years for the sorrow and the suffering of life. es un grupo de años más con molestia y trabajo. Not really the reward we were looking for. No realmente como el premio que estamos buscando. But we have a greater problem than just the fact that life is brief. Pero tenemos un problema más grande, aún la realidad, más allá de la realidad que nuestra vida es corta. We mentioned that we just skipped over a few verses, now we're going to go back to them. Así que podemos volver a otros versículos que brincamos.
Verse 7, we are consumed by thine anger and by thy wrath. Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos God is angry with men because we have sinned. y con tu ira somos turbados. Dios está irado con el pecador, porque hemos pecado. Verse 8, thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. Dice el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. God sees that we have sinned against him and that makes him angry. Dios ha visto que hemos pecado delante de Él y eso, ¿verdad?, Él lo aira. So when that short life is over, what's waiting for us but the wrath of God that we deserve because we have sinned? Así que viendo que nuestra vida humana es corta, cuando nos presentamos delante de Dios, ¿qué nos espera? Pararnos delante de un Dios que está airado por nuestros pecados. He knows all of our sins. Verse 8 says he's looking right at us. Él conoce todos nuestros pecados. Dice el versículo 7 que Él está mirando sobre ellos. Verse 9, we spend all of our days under his wrath. Dice el versículo 9 que nuestros días lo estamos gastando, ¿verdad?, con su ira, o Él está poniendo su ira sobre ellos. And even though we live our lives under this wrath of God, verse 11 teaches us that we don't really comprehend the danger of the situation we're in. Y aún podamos nosotros entender que por el pecado estamos viviendo todos los días con la ira de Dios. Versículo 11 nos muestra que realmente no entendemos la magnitud de lo que es esta ira de Dios sobre nosotros. Verse 11, who knoweth the power of thine anger? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Even according to thy fear, so is thy wrath. Y tu indignación según que debe ser temido. The Bible teaches about the fear of the Lord. La Biblia nos habla sobre el temor de Dios. Much of this is the reverence that we offer to him. Y mucho de esto es la reverencia que nosotros debemos darle a Él. But it's also based on an understanding of his holy character. Pero también es basado en entender nosotros su carácter santo. We reverence him as we should when we understand that he is holy. Nosotros lo reverenciamos, respetamos como debemos cuando nosotros entendemos su carácter santo. And this idea of understanding the wrath of God goes very closely with that. Y esta idea entonces de nosotros conocer el poder de la ira de Dios debe ir, ¿verdad?, a la par con esto que hemos dicho. Those who ignore the fact that we are sinful Algunos que pueden ignorar el hecho de que somos pecadores do not really understand that God is holy. realmente no están entendiendo que Dios es santo They do not reverence him as they should. y no lo están reverenciando como deben. But there's good news. Pero hay buenas nuevas. Moses doesn't discuss it much here, but we should today. Moisés no está hablando mucho sobre esto, pero sí nosotros. God is angry with our sin, but the story doesn't end there. Dios está irado por nuestros pecados, pero la historia no termina allí. Because God loves us. Porque Dios nos ama. He sent his son, Jesus Christ. Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesus lived a life perfect without sin. Y su Hijo Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. We died to pay the penalty for our own sins. Nosotros morimos por pagar la penalidad de nuestros propios pecados. Jesus had no sins of his own to pay for. Jesús no tenía pecados para él pagar él mismo. And so when he died, he was able to pay for our sins Así instead. que cuando murió, él entonces pagó por nuestros propios pecados. God sent his son and he paid the price. Dios envió a su Hijo y él pagó el precio. A price we could never pay. Un pago o un precio que nosotros no podíamos pagar. Because once we have sinned, we can never change that. Porque cuando pecamos ya no podemos cambiar esto. We can never make God not angry with us by somehow sinning less. No podemos nosotros por pecar menos hacer que Dios se aire menos. And to the one who believes in Jesus Christ, Aquel que cree en el Señor Jesucristo, we no longer have to fear the wrath of God. ya no tienes por qué enfrentar esa ira de Dios. Because Christ has paid for our sins. Porque Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. So if that's true of us today, we need to be looking at what we must do with our lives. Así que si eso es una verdad de nosotros hoy, debemos preguntarnos qué hacer en nuestras vidas. Because even after Christ forgives our sins, our lives are still short. Porque aún Jesucristo perdone nuestros pecados, nuestra vida todavía se queda corta. And remember, we talked at the beginning about asking the question of how
we can make our lives matter. Recuerda que al principio estábamos viendo la pregunta de cómo podemos hacer nosotros algo que realmente perdure. When we are gone, can we leave something behind us that matters? Cuando nos vayamos, ¿realmente podemos haber dejado algo que permaneció? So we're going to look today at 4 requests that Moses asks of God. Así que podemos ver 4 preguntas que que Moisés le hace a Dios. And I hope each one of us will make those our requests today as well. O peticiones, 4 peticiones. Yo espero que esas peticiones sean para nosotros también hoy. The first request we find in verse 12. La primera petición encontramos en el versículo 12. Moses says, "So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom." Dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Now I want first of all to look at those first 2 words there, teach us. Yo quiero que veamos primero esta palabra, enséñanos. Because even without the words that follow, Porque aún sin las palabras que persiguen allí, it is important that we learn to say to the Lord, teach us. es importante decirle al Señor, enséñanos. He has all wisdom. Él tiene toda sabiduría. We are foolish. Nosotros somos necios. We need Him to teach us. Nosotros necesitamos que Él nos enseñe. And a heart that does not allow God to teach us how we should live Y un corazón, does not allow God to teach us. nuestros corazones no permiten que Dios nos enseñe. Is a heart that He cannot use. Es un corazón que Él no puede usar. How does He teach us? He teaches us through His Word. ¿Cómo nos enseña? Entonces nos enseña por su palabra. It gives us everything we need to know how to live for Him. Nos enseña todo lo que necesitamos para vivir para Cristo. So just those first 2 words are important. Así que esa palabra es importante. La tienen 2 en inglés, es una en español. Enséñanos. But Moses wants God to teach us something very specific. Moisés quiere que Dios enseñe cosas específicas aquí. He says, teach us to number our days. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Now, what does he mean by that? Ahora, ¿qué está él diciendo con esto? He might mean, teach us to count how many days we've already lived. Podría estar diciendo que ayúdanos a contar todos los días que hemos vivido ya. But that's not very difficult. Pero eso no es tan difícil. If we know what day we were born, Si nosotros sabemos el día que nacimos and we know what day today is, y sabemos cuál es el día de hoy, we can easily count podemos how many days. fácilmente contar esos días. I'm living on day 10,942. 10,942. Él lo calculó. Yo tengo 10,000, 10,000, 942. 942. Moses wasn't asking God to teach us how to count up the days we've already had. Moisés no estaba preguntándole a Dios que le ayudara a ver cuántos días tenía en ese momento. Moses is saying to the Lord, teach us to understand how many days we have in total. Moisés está diciendo, enséñanos a ver cuántos días tenemos en total. And I believe that Moses wanted and God wanted us to focus on the days that we have not lived yet. Así que yo creo que Moisés, si Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en aquellos días que todavía no hemos vivido. Moses isn't saying, Lord, tell us exactly how many those will be. Moisés no está diciendo, Señor, dinos cuántos exactamente esos días serán. He's saying, Lord, teach us to understand that there aren't very many of them. Moisés está diciendo, Señor, ayúdanos a entender que no son muchos de ellos los que nos quedan. We don't know what day it will be, but someday we're going to come to the last one. No sabemos cuándo será, pero debemos entender que un día estaremos en el último. And at that point, the things that we will accomplish, the book that might be written about us will end. Y en ese tiempo, ese libro, la cosa que hemos hecho, ese libro que se ha escrito sobre nuestras vidas va a terminar. There will be nothing left. No habrá más nada. Everything we desire to accomplish for the Lord will have to have already been accomplished by that day. En ese día, todo lo que pensamos hacer para el Señor debe estar terminado y hecho. That will be all. Será todo ello. So Moses is saying, Lord, teach us to understand how many days we have left.
Así que Moisés está diciendo, Señor, enséñanos cuántos son los días que nos quedan. Not the exact number, No el número exacto, but to understand that it's small. pero entender que es un corto tiempo. As he already told us, 70 years, maybe 80. Como nos ha dicho ya, 70 años, posiblemente 80. And regardless of our age today, all of us have already used up some of those years. Y aún si nosotros pensar en la edad que tenemos hoy, fíjense que hemos usado ya muchos de esos días. None of us are guaranteed the full 70. Y ninguno de nosotros se le ha garantizado todos los que quedan, el total de los 80. Our time to do something for the Lord is short. Nuestro tiempo para hacer algo para el Señor es corto. He wants us as well in verse 12 to teach us to apply our hearts unto wisdom, to make wisdom a priority. Está también aquí enseñándonos en el versículo 12 a nosotros aplicar sabiduría a estos días. Lord, help us to understand that our days are short, Señor, ayúdanos a entender que nuestros días son cortos. so that instead of chasing things that don't matter, Así que en vez de nosotros perseguir cosas que no importan, we'll pursue wisdom instead. vamos nosotros a perseguir su sabiduría. Neither of these things come naturally to us. Ninguna de estas cosas viene naturalmente a nosotros. Thinking of life as short does not come naturally. Pensar que la vida es corta no viene naturalmente a nosotros. Wisdom certainly does not come naturally. Sabiduría ciertamente no viene naturalmente a nosotros. But the one who desires God to teach him will desire these things. Pero aquel que Dios ha deseado enseñar podrá aprender estas cosas. So the first request that Moses has for the Lord, Lord, teach us. Así que esta primera petición de Moisés es enséñanos. Teach us to make the best use of our time. Enséñanos a nosotros a hacer el mejor uso de nuestro tiempo. Teach us to make wisdom our priority. Enséñanos a poner la sabiduría como nuestra prioridad. The second request Moses offers is in verse 13. Esta segunda petición de Moisés está en el versículo 13. Return, O Lord, how long, and let it repent thee concerning thy servants. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Remember, Moses just reminded us that God is angry with our sin. Recuerda que Moisés nos está recordando que Dios está airado por nuestros pecados. And he's saying, Lord, you are angry with us because of our sin, but I ask you to be merciful to us. Y él está diciendo, Señor, tú estás airado con nuestros pecados, pero yo te pido que puedas aplacarte y ser misericordioso con nosotros. That's the request, the second request that he offers. Esta es la segunda petición. This mercy that God offers is seen in no greater way than through his Son, Jesus Christ. Esta misericordia que Dios ofrece no se ve de otra manera más grande que no es a través de su Hijo Jesucristo. God did desire to be merciful to us. Dios ha deseado ser misericordioso hacia nosotros. Because he is holy, he must be angry with our sin. Porque Él es santo, Él debe mostrar su ira por nuestros pecados. But he was merciful and he sent Jesus. Pero Él es misericordioso, envió a su Hijo Jesús por nosotros. But we need his mercies every day. Nosotros necesitamos su misericordia cada día. His mercies are new every morning. Sus misericordias son nuevas cada mañana. And so we can be certain that God will give us the mercies that we need. Así que podemos estar seguros que Dios mostrará su misericordia con nosotros. Now the third request in verses 14 and 15. Tercera petición, versículos 14 y 15. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. The mercy of God satisfies our deepest needs. La misericordia de Dios satisface nuestras más profundas necesidades. As we said earlier, it's not the things that are provided that meet our needs, it's the provider. Como dijimos anteriormente, no son las cosas que se proveen, sino aquel que provee, que mitiga las necesidades. Food meets our need, but it does not satisfy us. La comida llena, ¿verdad?, puede mitigar el hambre, pero no nos satisface. We'll be hungry again. Podemos estar otra vez con hambre. Water, when we're thirsty, as I was just now, do not meet our needs. El agua, como yo estaba ahora mismo,
They do not satisfy us. No va a satisfacernos. They help us for now, but we'll be thirsty again. Nos ayuda en el momento, pero luego vamos a sentirlo otra vez. We sleep and we wake refreshed, but we'll be tired again. Nosotros dormimos y podemos sentirnos mejor, pero luego vamos a cansarnos otra vez. Even the most joyful occasions of life do not truly satisfy us. Aún el momento más gozoso que tengamos en la vida no nos va a satisfacer. Only the mercies of God can satisfy us in the way that we need. Solamente la misericordia de Dios puede satisfacernos. Como These other things, the provision of our needs, the joyful occasions of life, they show us the mercy of God. Todas estas demás cosas, por ejemplo, como se mitigan nuestras necesidades, estas provisiones, cuando tenemos un momento gozoso, son muestras de esa misericordia de Dios. And they remind us that His mercies satisfy. Y esto nos recuerda que sus misericordias realmente son las que nos satisfacen. Remember in verse 10 we saw that if we live extra years we get extra sorrow and suffering. Recuerda que vimos en el versículo 10 que si vivimos extra, vamos a tener extra molestia y trabajo. That's not a very happy thought. Eso no es un pensamiento de mucha alegría. Here's a happier one. Aquí está uno más alegre. In verse 15, make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Moses says there are sorrows in life. Moisés dice, hay aflicciones en la vida. But through the mercies of God which satisfy us, He will make us glad. Pero a través de la misericordia de Dios que nos satisface, Él nos alegrará. Even in the face of the labor and sorrow of life, Aún en momentos de molestia y trabajo de esta vida, He can make us glad. Él puede alegrarnos. He can make us glad to the point where we don't care about those sorrows anymore. Él puede alegrarnos al punto que ya no nos molesta tanto este tipo de trabajo y situaciones. It doesn't mean we don't notice them, No significa que nosotros no sepamos que están allí, but His mercies are greater. pero sus misericordias son más grandes. So as we labor this week Así que mientras estamos trabajando en esta semana, in our jobs, cuando estamos en nuestros trabajos, for those of us who are here for play ball on the play ball field, los que están aquí en Playboy estarán en los estadios, in the heat of the sun, allí en el sol caliente, and our bodies are tired, y cuando estos cuerpos estén cansados, we need to remember the mercies of God that satisfy us. podemos recordar que la misericordia de Dios nos satisface And allow them to make us glad. y nos permiten alegrarnos, Because otherwise the labors of life porque de otra manera la molestia de esta vida will discourage us. nos van a desanimar. His mercies will make us glad. Sus misericordias nos alegrarán. So the first request Moses gave was to teach us, the second to be merciful to us, this third one was to satisfy us. Así que la primera petición fue enséñanos, el segundo es The second one was be merciful to us. que sea misericordioso con nosotros. El tercero es alégranos. But there's one more Pero hay algo más. in verses 16 and 17. Versículo 16 y 17. He begins by saying, let thy work appear unto thy servants. Dice allí que aparezca en tus siervos tu obra. God allows us to see what He is accomplishing. Dios permite que veamos lo que Él ha hecho. This is like when you have a chance to watch someone, a master craftsman, Esto es como tú cuando puedes tener la oportunidad de observar a alguien que está haciendo como que esculpe algo, termina una obra maestra. someone who is skillful at their work. Alguien que es bien habilidoso en su trabajo. A few weeks ago, my wife and I had the opportunity to watch someone, a glass blower. Pudimos tener mi esposa y yo la oportunidad unas semanas atrás de ver aquí un soplador de vidrio Making decorative items out of glass. haciendo decoraciones y haciendo artífices del vidrio. I don't know what it would have looked like if I had tried. Yo no sé cómo se hubiera visto esto si yo lo hubiera intentado. It wouldn't have looked like what he made. No se vería como lo que él hizo. Mine would not have looked like there was skill involved. El mío no se hubiera visto como que realmente había habilidad.
but he was skillful at his work. pero él era habilidoso en su trabajo. And there are times when we see someone particularly skillful, Y hay momentos en nuestra vida cuando vemos a alguien particularmente habilidoso and all we want to do is just sit and watch them work, y todo lo que queremos hacer es sentarnos a mirar ese trabajo, because they are so good at what they do. porque son tan buenos en lo que están haciendo. We have the opportunity to sit and watch God work, Nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos y mirar a Dios, because he is so skillful at what he does. porque Él es tan habilidoso en lo que está haciendo. Let thy work appear unto thy servants. Aparezca en tus siervos tu obra. Moses is asking that God allow us to see what he does. Moisés está pidiéndole al Señor que permita que podamos ver su obra en nosotros. And then at the end of verse 16 he says, let thy glory appear unto your servants' children. Al final del versículo 16 dice, y tu gloria sobre sus hijos. Allow us to see who you are. Permítenos ver quién tú eres. The glory of God. La gloria de Dios. It's the aspects of his character that we can see. Son los aspectos de su carácter que nosotros no podemos ver. It's who he is. Es quién es Él. Moses on the mountain got to see a little glimpse of God. Moisés allí en el monte pudo ver un destellito de esta gloria de Dios. But he never lost that desire to see the glory of God. Pero él nunca perdió el deseo de ver la gloria de Dios. Amén. And so his prayer, maybe written before that experience, maybe after, Así que su oración, no sabemos en qué momento lo escribió, maybe before, maybe after, posiblemente antes o después, was that we be able to see the glory of God. es que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Allow us to see what you do and allow us to see who you are. Permítenos ver lo que tú has hecho, permítenos ver quién tú eres. Because there is nothing greater than to see the character of God. Porque no hay nada mayor que ver el carácter de Dios. We can explore his character in his word Podemos nosotros explorar su carácter en su palabra and never finish growing to know him more. y nunca nosotros terminar. But that's the good news. He has revealed himself through his word. Pero esta es la buena nueva que se ha revelado a través de su palabra. We can see the glory of God by looking at what he has told us about himself. Podemos nosotros ver la gloria de Dios sobre lo que Él nos ha dicho sobre Él en su palabra. We weren't on that mountain with Moses, Nosotros no estamos en esa montaña con Moisés and we never will be. y nunca estaremos. But we hold in his hands, in our hands, his word. Pero estamos agarrando en nuestras manos su palabra. And his word allows us to see who he is. Y su palabra nos permite ver quién es Él. Then in verse 17, Que versículo 17. allow your glory to be seen in us. He says, and let the beauty of the Lord our God be upon us. Dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios sobre nosotros. It's like a mirror. Es como un espejo. When you look in the mirror, Cuando te miras en el espejo, whatever you see isn't in that mirror, todo lo que ves, ¿verdad? En ese espejo, but the mirror allows you to see it. te permite ver tu reflejo. Moses is asking that we be used to reflect God's glory to other people. Moisés está pidiendo que nosotros podamos ser el reflejo de la gloria de Dios a otras personas. That when people look at us, they see the beauty of the Lord our God. Que cuando la gente nos mire a nosotros pueda ver la belleza de Dios en nosotros. What a privilege when God grants this request. Qué privilegio cuando Dios puede responder a esta petición. Remember who we are. Recuerda quiénes somos. We are the ones who are carried away like a flood, whereas asleep we're like grass. Somos aquellos que somos llevados como por torrentes de aguas, que somos como sueños, como la hierba. We are the ones that God was angry with. Nosotros somos aquellos que Dios tiene su ira sobre nosotros. And yet Moses' prayer request here that I believe God answers is that when people look at us, they see how beautiful God is. Y esta petición de Moisés, que Dios puede responder, que la gente pueda ver su gloria a través de nosotros. We're not worthy of that, Nosotros no somos dignos de eso, but God still allows it. pero Dios todavía lo permite. Lives look at us and they see the glory of God. Que la gente pueda vernos y ver la gloria de Dios.
So not just allowing us to see His glory, but allowing us to show His glory. No solamente entonces ver su gloria y compartir su gloria. And then in verse 16, He asks that we be able to see what He does. But in verse 17, Y en el versículo 16 ver lo que Él ha hecho, pero en el versículo 17 He asks that God allow us to be used, for Him to work through us. que pueda la gente ver su trabajo a través de nosotros. Establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Not just allowing us to see the works of God, No solamente permitirnos ver la obra de Dios, but becoming His tools to do the work of God. pero nosotros que podamos ser los utensilios, herramientas de Dios para hacer el trabajo. He says, establish the work of our hands. Y se establece esta obra, confirma la obra. How is the work of our hands supposed to be established? ¿Cómo se puede confirmar esa obra en nosotros? Remember that God is eternal. Recuerda que Dios es eterno. He is eternal and His works are eternal. Él es eterno y sus obras son eternas. And if He chooses to use us as His tools, Y si Él nos escoge para hacer sus herramientas, we now participate in doing something that will last. nosotros vamos a participar entonces en algo que va a permanecer. When we're like those blades of grass, we can't do anything that will last. Cuando nosotros somos como esas cuchillas de la máquina cortagrama, no vamos a hacer algo que permanezca. But His work will last. Pero su obra va a permanecer. Now we must remember, we won't get the credit for it. Pero ahora tenemos que recordar, no vamos a tener el crédito nosotros por lo que se está haciendo. And that's fine. Y eso está bien. I can't take credit for anything worth doing. Yo no merezco el crédito por algo. But God not only allows me to watch Him work, Por algo tan digno. He uses me to do His work. Él utiliza también medios para hacer su trabajo. Our lives are short. Nuestras vidas son cortas. There's not much time left. No hay tanto tiempo que nos resta. So what does Moses say we must do? Así que, ¿qué Moisés dice que debemos hacer? He says we must grow in our fear of the Lord, we must reverence Him. Dice que debemos crecer en nuestro temor al Señor. Remember verse 11, he said that there aren't enough people that truly reverence the Lord. Recuerda que en el versículo 11 podemos ver que no hay muchas personas que están temiendo a Dios como deben. Because our lives are short, we must allow Him to teach us. Porque nuestras vidas son cortas, debemos pedirle a Él que nos enseñe. To be wise in our use of our remaining time. A ser sabios en nosotros utilizar el resto de nuestras vidas. Because our lives are short, we must find our satisfaction in His abundant mercies. Porque nuestra vida es corta, podemos encontrar satisfacción en sus abundantes misericordias. That starts with coming to Him to satisfy our deepest need. Eso viene a Él para que mitigue la mayor de nuestras necesidades. Forgiveness through Jesus Christ. El perdón a través de su Hijo Jesucristo. Forgiveness of the sins that have angered Him so much. El perdón de esta ira sobre la cual estaba, ¿verdad? Por la cual Dios estaba irado. That alone would be enough. Eso solamente será suficiente. But His mercies don't stop there. Pero sus misericordias no se paran allí. They satisfy us every day. Ellas nos satisfacen cada día. We must find our satisfaction in His abundant mercies. Nosotros debemos encontrar satisfacción en sus abundantes misericordias. And then finally, because our lives are short, Y finalmente, porque nuestras vidas son cortas, we must allow His glory to be seen in us, podemos nosotros permitir que esa gloria se refleje en nosotros. and we must allow His work to be accomplished through us. Y permitir que su trabajo sea completado en nosotros. This means some hard questions. Esto nos lleva a preguntas fuertes. Will we do whatever He asks us to do? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que hagas? Will we do it wherever He asks us to do it? ¿Estás dispuesto a ir a todo lugar donde Dios quiere que quieres que hagas algo? How about whenever He asks us to do it? ¿Y qué sobre el momento cuando Él quiere que lo hagamos? Some of that will be this week. Algo de esas preguntas será en esta semana. As we do things He asks us to do. Cuando nosotros hacemos cosas que Él nos pide hacer. Sharing His good news Compartir sus buenas nuevas with the boys who will come to play ball. con los jóvenes que vendrán a Playboy. Those boys come to know Christ as Savior.
Y si esos jóvenes vienen al conocimiento del Señor, that will be a work that will last. ese será entonces un resultado que perdurará. But it won't stop this week. Pero no se va a parar en esta semana. That's where the whenever comes in. Ahí es donde viene el cuándo. Whatever, wherever, whenever. Es lo que sea, donde sea, cuando sea. Will He let Him use us? ¿Permitirás a Dios usarnos? Because these hands Porque estas manos and the bodies that they're attached to, y a estos cuerpos en que están pegados they won't last. no van a durar mucho. I don't know how much time they have left, Yo no sé cuánto tiempo les queda, but they won't last. pero no van a durar. They cannot last. No pueden durar. But the work done with our hands Pero el trabajo hecho con nuestras manos will be established by the one who is eternal va a ser confirmado, establecido por aquel que es eterno, if we do it for Him. si lo hacemos para Él. That is how we can live lives that matter. Así es como podemos vivir vidas que realmente importan. Let's close in a word of prayer. Vamos a ver. Lord, we thank you that you have allowed us to see you. Señor, te damos gracias por permitirnos verte más And to see your glory. y ver más tu gloria. We thank you that you're willing to teach us. Estamos, Señor, agradecidos por tú estar dispuesto a enseñarnos. We thank you that you are merciful to us. Estamos agradecidos por tu ser misericordioso con nosotros. Mercies that satisfy us. Esta misericordia que nos satisface. We pray today that you would teach us. Estamos orando hoy que nos enseñes, Señor. Protect us from a desire to look to anything else to satisfy. Protégenos de no mirar otras cosas que realmente parezcan que nos van a satisfacer. And Lord, we desire greatly that you would allow your glory to be seen in us. Y yo te pido, Señor, que realmente tú permitas que tu gloria se refleje en nosotros. Show us those things in our lives that block out your glory. Muéstranos estas cosas en nuestras vidas que bloquean realmente tu gloria. Allow us to be willing to change. Y permítenos estar dispuestos a cambiar. And we ask that you would use us. Y te pido que nos uses. We desire eternal fruit. Nosotros deseamos frutos eternos. We cannot do anything in our own strength that will ever matter. No podemos hacer nada en nuestra propia fuerza que realmente vaya a importar. And so we desire that you would use our lives for your purposes. Así que te pido que podamos utilizar nuestras vidas para tus propósitos. We pray especially for the boys that we will minister to this week. Te he pedido especialmente por los jóvenes que vamos a hablar en esta semana. We ask for fruit in their lives. Te pedimos por fruto en sus vidas. We ask that you would grow this church through this ministry. Pedimos que tú puedas hacer crecer esta iglesia y ministerio And that you would be glorified. y que tú seas glorificado. Pray all this in the name of your Son, Jesus. Amen. Hablamos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Dios nos bendiga. It's good to be with you this morning. Bueno estar con ustedes esta mañana. As I'm here today, I'm reminded of the verse in Revelation chapter 5, verse 20, or I'm sorry, verse 9 and verse 10, Estaba aquí recordando un versículo de Apocalipsis capítulo 5, where they're gathered at the throne of the Lamb, and they said, and they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation. versículo 9 dice, y cantaban nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. We only have 2 of those tongues here today, Nosotros tenemos solamente 2 de esos idiomas aquí, English and Spanish. inglés y español. I'll preach in English. Yo predico en inglés Your pastor will turn it into Spanish. y él va a estar predicando en español. But around the world today, Yo traduzco en español lo que estoy queriendo. there are other believers gathered in other churches Pero en el resto del mundo hay creyentes que están reuniéndose en las iglesias in your country and in mine, y en nuestro país, in Africa, in Europe, in Asia, en África, en Europa, en Asia,
And they are the same as us y son los mismos que nosotros, because of what we share in Christ. porque por lo que compartimos en Cristo Jesús. So my prayer is today that all around the world, Así que es mi oración que todo alrededor del mundo, that Christ would be praised Cristo sea adorado and that lives would be changed. y las vidas sean cambiadas. We're going to be looking this morning in Psalm 90. Vamos a ir compartiendo el Salmo 90. Salmo 90. Psalm 90 was written by Moses, God's servant. El Salmo 90 fue escrito por Moisés, el siervo de Dios. It's one of the oldest passages of Scripture we have. Es uno de los pasajes más antiguos que tenemos de la Escritura. Certainly older than what we find in most of the other Psalms. Ciertamente más antiguo que lo que encontramos en el resto de otros salmos. I love to read books. Me gusta leer libros I especially enjoy reading books about people. y especialmente me gusta leer libros sobre personas. It gives me a chance to sit down and get to know someone who has already gone before us. Me da la oportunidad de conocer personas y ver cómo ellos pasaron por ahí antes que nosotros. One of the books that I own has an inscription written in the front of it. Uno de los libros que son míos tiene allí una escritura. It's a biography. It's the story of someone's life. Es la biografía del amor de alguien. And this inscription reminds us that when someone lives a life that later on we remember what they did. Y esto nos habla If I'm paraphrasing, actually I'll show you right there, and you can put that quote in Spanish. So the first thing we're going to look at this morning is that eternal nature of God. Así que primero quiero compartirles esta eternidad de Dios. Verse 1 says, Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. When I think of generations, I'm reminded of a morning that I had a couple of summers ago. Y cuando yo pienso en generaciones, recuerdo algo, ¿verdad?, de algunos veranos atrás. We were at a cemetery in Ontario, Canada. A cemetery where people are buried? In Ontario, Canada. We were there. Él estaba en un cementerio allí en Ontario, Canadá. This cemetery is where my grandmother and my grandfather are buried. Este cementerio donde están mis abuelos allí enterrados. I was there with my father, two of my brothers, and my son. Yo estaba allí con mi padre, con dos de mis hermanos y mi hijo. That's 3 generations. Estos son 3 generaciones. My father's father is buried there, Keith Ferguson. El padre de mi padre está allí también enterrado. That's 4 generations. Esa sería la 4ª generación. His father was also buried there, También su padre estaba allí enterrado. and his father. Y también su padre. In fact, as far as we can tell, in that cemetery, 5 generations of men named Ferguson are buried there. De lo que sabemos en ese cementerio hay 5 generaciones de esos Ferguson enterrados ahí. Add in my father and myself and my son, that's 8. 8 generations. Y con mi padre y conmigo, con mi hijo, serían 8 generaciones. It was a special moment. Era un momento especial. But this goes beyond that. Pero esto se va más allá de eso. This goes back, if we look in our history books, Esto se va allá, como vemos en nuestro libro de historia. and really everything we have written down about the people who've gone before us. Y realmente lo que tenemos escrito de personas que vivieron antes de nosotros. All generations, all of history, Todas las generaciones, toda la historia. the Lord has been our dwelling place. El Señor ha sido nuestro refugio. If Moses did write this while the children of Israel were wandering in the wilderness, Si Moisés escribió esto cuando Israel estaba allí andando por el desierto, or even if he wrote it before while they were still living in Egypt, o si se escribió antes cuando estaban en Egipto, God's people were a people with no dwelling place. el pueblo de Dios eran personas que estaban sin refugio. He had promised them a land and their ancestors had lived there.
habían prometido una tierra a sus ancestros, but it had been many, many generations since they themselves had lived there. que habían vivido allí y habían pasado muchas generaciones de esto. Moses himself never truly came to have that dwelling place. Moisés realmente no fue parte, o él mismo no pisó ese lugar de refugio. He could have chosen Egypt as his dwelling place, Él pudo haber escogido Egipto como su lugar de refugio, Hebrews reminds us that he chose not to. pero Hebreos nos recuerda que él no escogió Egipto. But regardless of where you want, Cuando una vida ha soportado el impacto, es digna la pregunta ¿por qué? lives that have gone before us, and we ask, why were they important? Así que la vida es muy importante de ellos y preguntamos ¿por qué era importante? But in the same way, if we want our lives to do something that matters, De la misma manera, queremos con nuestras vidas hacer algo como estas personas que realmente importe. the question we're going to ask is not why, but how. Así que la pregunta que vamos a hacer no es por qué, sino cómo. How can we do something that will last? ¿Cómo podemos hacer algo que realmente perdure, permanezca? Moses in Psalm 90 helps us answer that question. Moisés en el Salmo 90 nos ayuda a responder esa pregunta. The psalm is described as a prayer of Moses, the man of God. Este salmo es como una oración de Moisés como el siervo de Dios. We don't know exactly when he wrote it. No sabemos exactamente cuándo él escribió. I think most likely it was probably written while the children of Israel were traveling and wandering in the wilderness. Posiblemente fue escrito cuando estaba Israel allí caminando por el desierto, But we don't know that for sure. pero no sabemos eso exactamente. The psalm is going to tell us about the eternal nature of God and the not eternal nature of man. Este salmo nos hablará sobre la eternidad de Dios, pero la vida que no es eterna del hombre. And it's going to show us how the works of our hands can be established. Y nos puede decir cómo la obra de nuestras manos puede ser confirmada o establecida.